Sean bienvenidos a esta primera clase que vamos a desarrollar con el título de Introducción a la Sagrada Escritura, para diferentes ciclos, para diferentes grados, pero todos con una misma finalidad: acercarnos al texto de la Sagrada Escritura para comprenderla desde sus diferentes vertientes, desde su vertiente histórica, desde su vertiente de fe, también desde su vertiente literaria. Una introducción general para podernos acercar a la lectura comprensiva, a la lectura estudiada, a la lectura espiritual de la Sagrada Escritura. La modalidad que vamos a ir llevando va a ser a través de videos en los cuales yo les voy a ir guiando para ir estudiando la Sagrada Escritura como a manera de introducción, pero también gracias a las lecturas, gracias a los trabajos, gracias a las cosas que ustedes mismos van a tener que ir desarrollando. Las clases van a durar media hora y en esta media hora yo les voy a dar instrumentos solamente para que ustedes después desarrollen mucho más con su trabajo en casa, con su trabajo de lectura, con su trabajo de meditación. Por cada media hora que nosotros veamos aquí en el video, pues ustedes le tendrán que dedicar una hora y media quizás para el estudio y para la reflexión personal. Vamos a disponernos para comenzar con este estudio. Yo les voy a ir presentando aquí en este video lo que vamos a ir estudiando. Se los haré llegar también los archivos para que ustedes los puedan tener y para que los puedan ir trabajando. Tienen ahí en su pantalla el programa que vamos a desarrollar de Introducción a la Sagrada Escritura con un objetivo general de la asignatura. Lo vamos leyendo juntos. Al finalizar el curso, el alumno explicará los principios teológicos formales implicados en la lectura teológica de la Sagrada Escritura, es decir, canonicidad, inspiración y verdad. Expondrá los principales elementos históricos y geográficos que sirven como subsidio para el estudio de la Biblia y propondrá los principios hermenéuticos para su correcta comprensión. Iré explicando poco a poco el objetivo general. Tenemos también un objetivo específico: estudiar la geografía y la historia como base para la comprensión de la Biblia, así como las líneas exegético-teológicas fundamentales del canon del Antiguo y Nuevo Testamento, conociendo los métodos y principios hermenéuticos para la correcta comprensión de la Sagrada Escritura. Con estos dos objetivos nosotros nos vamos a plantear ir dándonos cuenta de todos estos principios teológicos formales. ¿Por qué tenemos unos libros concretos? ¿Por qué decimos que esos libros han sido inspirados? ¿Y por qué decimos que la Sagrada Escritura nos cuenta la verdad de nuestra salvación? También nos vamos a dar cuenta de situaciones históricas, también de situaciones geográficas, para comprender bien la Sagrada Escritura. Esto nos servirá de subsidio, no es el objetivo fundamental, pero lo necesitamos comprender. Para comprender la Sagrada Escritura necesitamos este subsidio que nos ayudará. Por eso vamos a comenzar estudiando la geografía y la historia como una base para la comprensión de la Biblia. De las primeras cosas que vamos a ver va a ser la geografía, después va a ser la historia, una historia de la salvación, y luego ya después vamos a ver qué necesitamos para leer la Sagrada Escritura, comprender algunos otros temas. Vamos a irlo viendo poco a poco. Lo tienen ustedes allí. Temas y subtemas. Dice por ahí, primer tema y subtema: palabra divina y palabra humana. El misterio de la Biblia, nosotros decimos palabra de Dios. Por ejemplo, vamos a misa y cuando se termina de leer una lectura decimos palabra de Dios, pero al principio decimos lectura del profeta Isaías, o decimos lectura de la primera carta del apóstol San Pablo a los Corintios. Entonces, es palabra humana porque la escribe un autor sagrado, pero también es palabra de Dios porque eso que hemos leído es la palabra que se nos refiere de parte de Dios. Por eso hablamos del misterio de la Biblia y de la Biblia como palabra de Dios. Después de esta pequeña introducción, este es solamente un tema introductivo, vamos a ver la geografía. La geografía la vamos a dividir en grandes subtemas. Primero vamos a ver el mar y la costa, vamos a ver esa región de ciudades que se encuentran a un lado del mar. Las grandes carreteras, sobre todo dos grandes carreteras que vamos a comprender. Luego lo vamos a ver la parte central, la montaña, lo que se llama la gran fosa tectónica, allí donde está el valle del Jordán, y luego vamos a ver algo de la Galilea y de la parte alta, de la parte norte del país de Israel.
Posteriormente nos vamos a pasar a la historia de la salvación. Ahí en la historia de la salvación vamos a comenzar por buscar desde los métodos históricos creíbles, desde la arqueología, cómo se pudo haber dado el asentamiento del pueblo de Israel en esa región concreta. También vamos a ver la confederación tribal, cómo se acomodó cada tribu, cómo se fueron acomodando los distintos pobladores del pueblo de Israel. Luego nos vamos a regresar al principio, a ver los relatos patriarcales que nos dice la Sagrada Escritura respecto a nuestros primeros padres en la fe. Egipto, Éxodo y Alianza, lo conocemos. Después de los padres que se van a Egipto, viene el caminar por el desierto que nosotros llamamos Éxodo. Después de esto viene el asentamiento, que ya lo hemos visto en la historia de la salvación, lo vamos a ver al principio desde la perspectiva, arqueológica, pero después lo retomaremos ya desde la perspectiva bíblica. Y veremos los orígenes de la monarquía, veremos lo que se conoce como el cisma y los dos reinos, la crisis asiria, el exilio, la etapa persa, el helenismo y finalmente los judíos bajo el poder de Roma. Allí termina la historia de la salvación para dar comienzo a la historia de la iglesia. Quizás algunos de estos temas ahorita les suenen un poco complicados. ¿Qué será eso del cisma? ¿Qué será eso del exilio? No se preocupen, estamos viendo solamente los temas y los vamos a ir explicando poco a poco. Ustedes mismos van a ir leyendo mucho de estos temas y por eso los comprenderán de un modo mejor. La cuarta parte que nosotros vamos a desarrollar va a ser el texto bíblico. ¿Cómo nos vamos a acercar a comprender el texto bíblico? ¿Qué texto tenemos en primer lugar? Por eso vamos a decir algo sobre la palabra y el lenguaje, vamos a hablar sobre la palabra escrita. Lo que nosotros tenemos aquí es la revelación de parte de Dios, pero está puesta con palabras, está escrita, cómo hemos de comprenderla. Y luego vamos a ver un tema fundamental que es crítica textual del Nuevo Testamento. ¿Por qué decimos que lo que yo leo en la Sagrada Escritura, referido especialmente al Nuevo Testamento, es lo que los autores me quisieron dar? No tengo los originales y como no tengo los originales tengo que hacer una reconstrucción para saber que eso que estoy leyendo es confiable, para darme cuenta que eso que yo tengo es lo que realmente se escribió en aquella época. Esto es la crítica textual. En un quinto momento vamos a ver la teología de la Biblia y estos temas son fundamentales, son importantísimos. ¿Por qué? Porque fíjense bien, si nosotros queremos comprender la Sagrada Escritura, pues tenemos que saber qué es la palabra de Dios. Ahí vamos a ver la inspiración. Vamos a ver cómo se fue transmitiendo esta palabra de Dios a lo largo de muchos años y de generaciones. Es lo que se llama la palabra transmitida o la sagrada tradición. Vamos a ver la palabra normativa, es decir, vamos a estudiar el canon de la Sagrada Escritura, por qué estos libros son los que debemos de considerar sagrados, en qué nos basamos para decir que esto que yo tengo aquí es de la historia de la iglesia, es real, cierto, como palabra de Dios. Y finalmente vamos a ver lo que se conoce como palabra verdadera y dinámica. Aquí tenemos los 4 puntitos del número 5, teología bíblica, palabra inspirada, inspiración, palabra transmitida, tradición, palabra normativa, canon de la Sagrada Escritura y palabra verdadera y dinámica, verdad de la Sagrada Escritura. Si el tiempo nos lo permite, vamos a estudiar la hermenéutica y métodos exegéticos, cómo interpretar la Sagrada Escritura. Los métodos exegéticos que se utilizan, cómo puedo yo acercarme a un texto, qué método puedo utilizar para poder leer la Sagrada Escritura. Y finalmente todo esto como palabra eclesial. La hemos recibido nosotros en la iglesia y como iglesia pues la tenemos que seguir leyendo. No es que yo me invente un modo para leerlo, ni que yo la interprete como a mí el sentimiento religioso me mueve en ese momento. No, tenemos una norma eclesial para la lectura de la Sagrada Escritura y hay que leerla también dentro de la iglesia. Por eso es importante este último puntito, el número 6.3, palabra eclesial. Este texto yo se los voy a hacer llegar porque ahí también tienen diferentes libros, bibliografía a la que se pueden acercar para estudiar esto que nosotros vamos a ir viendo aquí. De todas maneras, yo les voy a proporcionar unos apuntes que ustedes van a poder ir siguiendo como subsidio para poder ir estudiando toda la materia. Es decir, prácticamente ya lo tenemos todo hecho, todo escrito. Hay que comprenderlo, para eso van a ser estas clases.
pero sobre todo hay que leerlo y estudiarlo. Les voy a proporcionar aquí en su pantalla los apuntes que yo les voy a hacer llegar. Si ustedes se fijan, viene todo absolutamente. Geografía bíblica, aquí tienen. Historia de Israel, van a ir viendo todo lo que en clase les voy a ir dictando. Lo tienen ya aquí bien especificado. Exilio, etapa persa, helenismo. Viene aquí sobre la formación del texto, la tercera parte, con crítica textual del Nuevo Testamento. Es decir, todo lo que vimos en el programa, ustedes lo van a tener aquí en estos apuntes que yo les voy a proporcionar para que ustedes los vayan estudiando, para que ustedes los vayan subrayando, para que ustedes puedan irlos comprendiendo. Posteriormente, en la cuarta parte, vamos a ver, miren, aquí está la cuarta parte, teología de la Biblia, la palabra inspirada, la inspiración, la palabra transmitida, la tradición, la palabra verdadera y la palabra normativa. Ahí lo tienen. Y finalmente hermenéutica y métodos exegéticos, de tal manera que sepamos cómo leer, acercamientos basados en la tradición, acercamientos por las ciencias humanas, acercamientos contextuales, lecturas fundamentalistas, etc. Palabra eclesial, cómo tenemos que acercarnos con la Sagrada Escritura. De tal manera que, si se fijan, son 198 páginas. A lo mejor se nos hace mucho, pero pues es lo que nosotros debemos de comprender para la Sagrada Escritura. Tenemos un semestre para estudiar estas 200 paginitas. Al final también, en un apéndice que tienen ahí, tienen mapas, si ustedes se fijan. Como vamos a ver geografía, los mapas que yo les voy a poner en una presentación de PowerPoint, ustedes los van a ir pudiendo ver también en sus apuntes. De manera que lo mismo que estudiamos lo tengan ustedes ahí en su computadora, vienen los mismos mapas exactamente, por lo tanto se pueden estudiar de manera sencilla, de manera fácil. Todo esto, les digo, yo lo voy a ir desarrollando aquí en clases a grandes rasgos, les voy a ir diciendo cómo trabajarlo, pero los que lo van a trabajar son ustedes, es decir, el gran parte de trabajo lo van a tener que realizar ustedes en casa, con dedicación, con esmero. Muy bien, pues vamos a comenzar con este curso de Introducción a la Sagrada Escritura. Yo les decía al principio que vamos a acercarnos a la lectura de la palabra de Dios como una palabra divina y como una palabra humana. Fíjense muy bien, cuando nosotros nos acercamos a leer esto, tenemos aquí la Sagrada Escritura. Cuando nos acercamos a leerla, la tengo que hacer desde luego en su contexto humano, porque esto que se escribió aquí lo escribió un hombre, ¿sí? Lo escribieron personas concretas, como tú y como yo, inspirados desde luego por el Espíritu Santo, sí, pero utilizaron palabras, utilizaron ideas, utilizaron experiencias que ellos mismos fueron viviendo. De tal manera que cuando yo, por ejemplo, me acerco, no sé, al libro de los proverbios, leo algún proverbio: feliz el hombre que encuentra sabiduría, el hombre que adquiere prudencia. Esto algún hombre lo escribió de manera concreta, pero también, inspirado por el Espíritu Santo, elevó sus capacidades, compartió sus experiencias, vivió de una manera que le dio la capacidad para poder compartir esto que ahora yo lo estoy leyendo. Ahora bien, esto que leo no ya es solamente palabra de hombre, es también palabra de Dios. Y este es el misterio de la Sagrada Escritura, que cuando yo leo algo que escribió un hombre, pero que es la palabra de Dios, porque es Dios el que ha querido que se escribiera tal y como lo tengo yo ahora aquí en mi Sagrada Escritura. De tal manera pues que el misterio de la Sagrada Escritura es este, es una realidad que incluye palabra divina porque es palabra de Dios, pero también palabra humana. Ahí en sus apuntes van a tener todo el texto de esto que yo les estoy diciendo. Muchas veces se piensa que el cristianismo es una de las religiones del libro. Las religiones del libro son el judaísmo, son el islamismo. ¿Por qué? Porque en el judaísmo todo se tiene que leer y comprender tal como está escrito allí, por ejemplo, en la Torá, en el Pentateuco. O en el Islam, pues ellos tienen el Corán, y en el Corán hay que leerlo tal como está escrito. ¿Por qué? Porque la mentalidad de ellos es que Dios escribió de su propio puño, de su propio dedo, aquello que nos ha querido transmitir. Y por lo tanto, así como está escrito, así lo tengo que comprender yo. No hay manera
de buscar interpretación, porque es directamente la palabra de Dios. Sin embargo, nosotros en el cristianismo, en nuestra iglesia católica, sí podemos interpretar la Sagrada Escritura, porque creemos que es palabra humana, que está inscrita en un contexto, en una cultura, en un medio determinado, y si quieren también condicionado por aquellas herramientas y estructuras que utilizaban antes. Pero allí, dentro de ese contexto, se encuentra la palabra de Dios. Por eso es muy importante que cuando yo leo, interprete. Ahora, no voy a interpretar como a mí se me ocurra. A ver qué me dice hoy solamente a mí el texto. No, hay que tener las herramientas necesarias para poder interpretar. Por eso el cristianismo católico no es una religión de libro. Sí tenemos y veneramos la Sagrada Escritura, la leemos con mucha reverencia y hay que tenerla en un lugar especial. Pero esa se convierte en palabra de Dios cuando es leída. Lo que yo tengo aquí escrito es palabra de Dios cuando yo la leo, cuando yo la medito, cuando yo la entiendo. Solo el libro no me sirve para nada. Sí, cuando yo lo leo. Sí, cuando yo lo hago mío. Sí, cuando yo voy comprendiendo esa palabra de Dios para mi propia vida, para mi propio modo de vivir. Importante pues comprender que es sí una palabra humana en un contexto, pero sobre todo que es una palabra divina, una palabra de Dios. A veces nosotros podemos interpretar esto, si queremos, por ejemplo, como el misterio del Verbo encarnado. Decimos de Jesucristo, Jesucristo es verdadero Dios y verdadero hombre. Sí, es hombre completo como nosotros, pero también es Dios. Así tenemos en la Sagrada Escritura el misterio de la Biblia. El misterio de la Biblia es palabra de Dios y palabra de hombre. Muy bien, pues con esto estamos dispuestos para introducirnos en el estudio de la Sagrada Escritura. Y como primera parte, como primer tema, yo les voy a encargar que por ahí, si se están introduciendo en este estudio, hay que aprender a utilizar la Sagrada Escritura. Y por lo tanto vamos a comenzar pues prácticamente desde cero para entender desde cómo se lee la Sagrada Escritura, cómo se cita un pasaje, cómo nos podemos acercar nosotros a lo básico. Primero les voy a encargar que me hagan una distribución de cómo está dividida la Sagrada Escritura. ¿Qué tienen que hacer? Agarrar su Biblia y buscar allí en su índice cómo viene Sagrada Escritura. Aquí yo tengo una Biblia de Jerusalén y en esta Biblia de Jerusalén dice al principio Sagrada Biblia, índice general, y allí en el índice general dice Antiguo Testamento, y luego trae dividido Pentateuco, libros históricos, lírica, libros sapienciales, libros proféticos, etc. Y luego viene Nuevo Testamento. Ahí ya tenemos una división de la Sagrada Escritura. Me tienen que hacer una división de decir, la Biblia está dividida en dos partes, Antiguo y Nuevo Testamento. El Antiguo Testamento está dividida en tales partes, el Nuevo Testamento está dividido en tales partes y cada uno tiene tantos libros. De tal manera que al final ustedes me van a entregar cuántos libros tiene la Biblia y cada uno de los libros en qué lugar se sitúa. Lo tengo situado en el Antiguo Testamento, lo tengo situado en el Antiguo Testamento, pero dentro de los libros proféticos, o dentro de los libros proféticos mayores, o dentro de los sapienciales, etc. El Nuevo Testamento, bueno, pues tengo ahí una de las cartas de San Pablo, una de las cartas católicas. ¿Cuáles son las cartas católicas? ¿Por qué se llaman cartas católicas? Etcétera. Yo les voy a dar un pequeñito subsidio, también lo van a tener ustedes ahí, se los voy a hacer llegar, para que puedan estudiar esta parte, de tal manera que sepan, lo pueden ver ahí en su pantalla, por qué se le llama Biblia, cuál es el índice de la Biblia, es decir, cómo está, aquí viene lo que les estoy pidiendo que realicen. Posteriormente hay que saber en qué lenguas estaba escrita la Biblia, el porqué de las traducciones y luego me van a hacer un ejercicio de las citas bíblicas. De tal manera que a cada uno de los libros hay que saberse su propia abreviatura. Una vez que de cada uno de los libros nos sepamos su propia abreviatura, vamos a empezar a citar. Y aquí viene el modo concreto de citar, con las siguientes normas. Y aquí vienen las normas con el ejemplo, ¿sí?
Todo esto ustedes son 6 paginitas las que van a tener que leer en esta primer tarea. De tal manera que para la siguiente clase ustedes tengan bien claro por qué a la Biblia se le llama Biblia, qué contiene la Biblia, en qué idiomas estaba escrito la Biblia, por qué nosotros tenemos traducciones de la Biblia y cuáles son estas traducciones principales y cómo se cita un pasaje bíblico, con todas sus abreviaturas, con todo su trabajo. Esto yo se los voy a dar para que ustedes lo saquen y me van a tener que hacer en una hoja de libreta, me lo van a tener que hacer llegar a mi correo electrónico, vamos a estar en contacto continuo para que ustedes me hagan llegar, esta primera tarea. Voy a abrir aquí un nuevo documento y les voy a apuntar mi correo electrónico. Este correo electrónico es de uso exclusivo para mandar tareas. Mi correo electrónico es noesov@hotmail.com. En ese correo electrónico ustedes me van a poner su nombre, soy tal persona, y me van a poner tarea. ¿Qué tarea es? Tarea de la primera clase, tarea sobre la división de la Biblia, tarea sobre tal cosa, sobre tal cuestión. Y allí yo voy a ir haciendo su propia bitácora. Es decir, yo voy a poner el nombre del alumno, me entregó tal tarea. Yo voy a ir haciendo una tabla con todas las tareas que les voy a ir encargando. Allí voy a poner nombre, tal tarea cumplida, tal tarea no la cumplió. Me la tienen que entregar en tiempo, es decir, tienen una semana para realizar estas tareas. De tal modo que cuando se dicte la siguiente clase, yo ya debo de tener la tarea de ustedes recibida en mi correo, revisada, de tal manera que yo sepa los avances que ustedes van teniendo. Si hay alguna situación que ustedes no comprendieron, ahí en el mismo correo me ponen pregunta. Y me ponen ahí la pregunta de lo que ustedes tienen. Si es necesario, nos podemos conectar vía Zoom para que yo les pueda responder a estas preguntas. Si no, en el siguiente video general, allí yo voy a ir explicando. Si yo veo necesario que alguien necesita alguna capacitación de forma particular, pues se la voy a hacer llegar. Si no es necesario una forma de forma particular cada instrucción, pues en el video las voy a ir respondiendo. De tal manera que ustedes siempre van a tener esta parte. Correo electrónico, me ponen su nombre, me ponen la tarea que me están enviando, me adjuntan el archivo, me adjuntan el video que yo les encargue, porque a lo mejor alguna vez les encargaré que graben un pequeño video, que graben un audio, que me graben alguna situación. Ustedes ahí me lo ponen. Luego, si hay alguna pregunta, ahí ustedes me la ponen. Y yo ya veré el modo en que se las voy a ir respondiendo. Este es el modo en el que vamos a ir trabajando, de manera que ustedes y yo vamos a ir desarrollando el curso, pero de manera fundamental van a ser ustedes los que van a tener que ir trabajando. Esta va a ser pues su primer tarea, la tarea número 1, tarea sobre introducción a las cuestiones básicas sobre la Sagrada Escritura. Muy bien. Una vez que terminemos esto, para la próxima clase vamos a estudiar geografía, de tal manera que yo voy a necesitar que ustedes tengan ya, se los voy a hacer llegar, sus apuntes, y aunque yo aquí en la clase les voy a ir poniendo mapas y se los voy a ir explicando, ustedes van a tener que ver los mapas o tener a la mano, ahí en una computadora, en un modo en el que puedan tener acceso, al apéndice que en sus apuntes van a tener. En este apéndice, ahí van a tener los mapas que vamos a utilizar. Yo se los voy a ir explicando, pero luego para el estudio ustedes los van a tener que ir viendo. Además, les voy a ir encargando citas bíblicas, por lo tanto ya deberán de saber citar, ya deben de saber utilizar su Sagrada Escritura, porque vamos a empezar a buscar citas bíblicas para comprender de mejor manera la geografía. Y este va a ser el trabajo que vamos a desarrollar para la siguiente clase. Yo espero que se animen a llevar este curso, espero que se animen para que nos vayamos introduciendo en el conocimiento de la Sagrada Escritura. Es una aventura ir conociendo de manera directa el texto bíblico,
pero en esa aventura hay que poner de nuestra parte. Por lo tanto, se va a requerir mucho estudio, se va a requerir mucha lectura, se va a requerir mucha comprensión. Desde luego que la lectura hay que orarla, y ya en sus tiempos de espiritualidad, en sus tiempos de oración, leeremos la Sagrada Escritura desde un punto de vista espiritual. Ahora de momento lo vamos a hacer también desde una perspectiva académica y lo vamos a hacer desde una perspectiva seria. Por eso es muy importante que nosotros nos dispongamos para poder estudiar la Sagrada Escritura. Esta es una clase de introducción, se va a evaluar, se van a hacer exámenes y pues ya nosotros iremos creciendo en el conocimiento de la Sagrada Escritura. Pues mucho gusto, bienvenidos y vamos a empezar a trabajar en esta clase juntos para que juntos vayamos pudiendo introducirnos en la palabra de Dios que se ha transmitido a través de palabra humana, es decir, a través de la Sagrada Escritura. Les encargo por favor su tarea, tienen, les digo, una semana, tienen ahí los apuntes, yo se los voy a ir pasando de manera que lo vayan trabajando y me las hagan llegar por favor de manera puntual. Que tengan todos muy bonito día. Hasta pronto.